la reforma del poder para que exista una nueva relación entre el ciudadano y el Estado. Hoy, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros responderemos. Como candidato a la presidencia de la República, estoy listo también. Luis Donaldo Colosio nunca pudo ver concretada la reforma del poder para la que se decía listo el 6 de marzo de 1994, durante su discurso en el Monumento a la Reforma como conmemoración por el 65 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, del que fuera dirigente de 1988 a 1992. Hace justo 20 años, el 23 de marzo del 94, fue asesinado tras un mitin de campaña en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California. El escándalo inundó los medios de comunicación por meses y el video de su asesinato, captado por un aficionado al ritmo de la culebra, fue repetido hasta quedar grabado en la memoria colectiva. No queremos ni concesiones al margen de los votos, ni votos al margen de la ley. Quien fuera su dirigente de campaña, Ernesto Zedillo, terminó recibiendo los votos en la elección del 21 de agosto del 94. En tanto, se desarrollaban las investigaciones del asesinato por parte de una fiscalía especial. 2 semanas después de la muerte de Colosio, el fiscal Miguel Montes declaró que Mario Aburto, quien disparó el arma, era parte de una acción concertada, en la que estarían implicadas más personas, 4 de ellas ya detenidas y vinculadas tanto a la policía de Tijuana como a la delegación local del PRI. Sin embargo, en julio, el mismo fiscal descartó la versión del complot y se definió por la del asesino solitario, versión oficial definitiva luego del trabajo de 4 fiscales en total que se hicieron cargo de la investigación y un expediente que incluiría la declaración de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Luis Echeverría Álvarez. Las miles de fojas, 16 discos magnéticos y 4 cintas de video que conforman el expediente de la investigación oficial está resguardado en el Archivo General de la Nación y no podrá consultarse hasta que el acusado, Mario Aburto, cumpla su condena en el año 2035. Gracias por estar con nosotros en Ángulos y para hablar precisamente de los 20 años ya del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Saludo con mucho gusto a Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Jesús. Y a Jesús Estrada. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edgar? Hola, Jorge. 20 Saludos. años ya del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Comentábamos antes de entrar precisamente al aire, no deja de impactar esa imagen, Jorge, del asesinato de Colosio, del disparo en la cabeza, por un video aficionado precisamente aquel 23 de marzo de 1994. Sí, sin duda es un hecho que sigue realmente sin esclarecerse porque, bueno, obviamente el autor material, bueno, incluso hay dudas sobre el autor material, claro, que es Mario Aburto, que luego al que se le tomaron fotos inmediatamente después de los disparos y luego el que aparece, digamos, apresado, parecería que no fueran la misma persona. Digamos, desde ahí ya empezó nuestro sospechosismo mexicano, pero el tema de los famosos autores intelectuales y de lo que estaba atrás de este asesinato, por supuesto que nunca se ha resuelto. Porque además recordemos que en este tiempo también hubo otros 2 magnicidios, bueno, 2 magnicidios, que era el del cardenal, que Juan Jesús Posadas Ocampo, que fue un año antes, y también el de Francisco Ruiz Massieu. Recordemos que, bueno, era diputado y en ese momento era diputado y además había sido gobernador del estado de Guerrero, ¿no? Entonces fue un momento sumamente convulso de la historia política de México.
y desafortunadamente lo que nos quedó, el gran saldo de este evento, pues fue un legado de impunidad que a la fecha no hemos podido resolver como país, porque a este hecho se le han ido acumulando otros más, ¿no? Tenemos, bueno, también en cada estado los locales, ¿no? Solo por citar el caso del 22 de abril, donde no tenemos tampoco en Guadalajara ningún culpable aún. Entonces, digamos, lo que nos dejó el caso Colosio, pues fue eso, ¿no? Un hecho que quedó impune y que además se ha quedado grabado en la mente de la mayoría de los mexicanos. Jesús, ¿consideras que el caso de Colosio cambió la política en México? Y por otra parte, lo que comentaba Jorge, de hecho, de la impunidad y de que la teoría del asesino solitario todavía es muy inverosímil. Hay varias razones, digamos, hay muchísimos elementos. Ahorita en el marco justo de los 20 años del asesinato de Colosio, surgen otra vez datos de aquella época del año 94-95 que ponen en duda, digamos, el resultado de la investigación. Estaba leyendo algunos documentos de cables filtrados de la Embajada de Estados Unidos y el Consulado de Estados Unidos en Tijuana entre los años 94 y 95 que señalaban que la investigación, digamos, de parte de los mexicanos no había sido al máximo, es decir, que no había sido una investigación tan rigurosa hasta lo último que pudieran haber llegado. También por ahí Aristegui publicó el informe completo de la subprocuraduría que se creó para investigar justo el asesinato de Colosio, y hay un capítulo, creo que señala que es el capítulo 11, que habla de inconsistencia, señala que pese a que llegaron a la conclusión de señalar a Mario Aburto como el autor material, pues reconocían, digamos, en el informe que, por ejemplo, no se tomó una declaración a las personas de seguridad que estaban en el lugar del asesinato, en el lugar del mitin, no se les revisó a ver exámenes a sus armas, por ejemplo, o si estos exámenes de si habían disparado algún arma. Hay una serie todavía de cabos sueltos que siguen apareciendo en este marco, que si la política hubiese cambiado o no, no lo sé, era un contexto que ya venía de cambio, hay que recordar, era el contexto del 94 del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya también venía el antecedente de las dudas de los resultados de las elecciones del 88, pues, todavía el tema del fraude estaba bastante amplio. Ahorita está el contexto de qué hubiese pasado si hubiese llegado Colosio, ¿no? Hay personas que dicen que traía como una idea de una línea política diferente. Yo la verdad creo que lo dudo. Creo que estaba en sintonía con las líneas políticas y económicas y participó, de hecho, en el gobierno de Salinas con muchas de los cambios de las reformas que se instauraron, ¿no? Parecía justamente, Jorge, que aquel discurso famoso en el Monumento de la Revolución pues marcaba como una especie de rompimiento con el salinato, sí, ¿no? Y la pregunta y la duda queda al aire, ¿qué hubiera pasado? Sí, de hecho, recordemos, en el contexto previo, ¿se acuerdan? Los dos grandes candidatos o precandidatos a la presidencia en ese momento era, por un lado, Manuel Camacho y Colosio, que además Colosio fue el primer secretario de lo que ahora es la Sedesol, ¿no? Que además era una secretaría, bueno, que ha servido desde ese momento y hasta ahora como vitrina política. Entonces, en esa disputa interna, finalmente Salinas decide apoyar a Colosio. Recordemos que todavía en ese momento el PRI, o bueno, el presidencialismo mexicano, una de sus principales atribuciones era el que el presidente saliente elegía a su sucesor, el famoso dedazo. Entonces Salinas elige a Colosio en lugar de Manuel Camacho, que Manuel Camacho ahora, bueno, lo vemos en el Partido de la Revolución Democrática, pero efectivamente en ese discurso, como bien dices, parecía que Colosio estaba distanciándose del discurso neoliberal que venía con Salinas y que tenía su antecedente también con Miguel de la Madrid. Entonces parecía, por lo menos, que había una especie de ruptura entre lo que estaba planteando Salinas con lo que estaba planteando Colosio. De hecho, algunos dicen que Colosio quizás si hubiera vivido no estaría en el PRI, estaría parte precisamente del PRD junto con su amigo Camacho y otros expriistas que terminaron estando en el Partido del Sol Azteca. Pero bueno, es el terreno de la especulación. Pero el problema es que precisamente como el aparato, la investigación nunca concluyó de manera cierta y verosímil, entonces por supuesto que eso genera que se creen
una cantidad de especulaciones y teorías al respecto, ¿no? Bien, pues nunca sabremos qué hubiera pasado, por supuesto, con una eventual presidencia de la República con Luis Donaldo Colosio, pero era importante recordar esta fecha tan importante, 20 años del asesinato del entonces candidato priista a la presidencia de la República. Nosotros hacemos una pausa y al regresar vamos a hablar del México de hoy, precisamente del Jalisco de hoy y lo que sucedió precisamente en el estadio el pasado sábado, violencia desatada por parte de pseudoaficionados del Guadalajara. Regresamos, no se vayan.